Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y para nosotros es sencillamente un privilegio, y aún el día de hoy más, tener la oportunidad dada del cielo de comentar un pasaje bíblico tan maravilloso como es Efesios capítulo número 2, versículos 1 hasta el versículo número 10, como parte de la cuarta lección que lleva como título ¿Cómo nos rescata Dios? Así que este pasaje está cargado de soteriología, es decir, cargado de la ciencia de la salvación. ¿Cómo opera la salvación en los seres humanos por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dado al mundo, no prestado, sino dado al mundo de parte del Padre de Gloria, nuestro Padre Celestial? Así que quédese con nosotros, vamos a orar y de inmediato comentamos, como dijimos, el texto bíblico pertinente a la lección número 4. Lección número 4. ¿Cómo nos rescata Dios? Vamos entonces a orar y en el nombre del Señor estaremos comentando nuestro texto. Efesios 2, 1 al 10. Oramos juntos. Nuestro Padre bendito y santo, en el nombre preciosísimo de Cristo Jesús, queremos, Padre bueno, solicitarte que por la fe en Cristo, por tu amor y lealtad infinita, Señor, por tu inmensa misericordia, Padre, tomes nuestras débiles miradas y en el nombre de Jesucristo, Señor, eleves nuestras miradas para contemplar a Cristo en la hermosura de su santidad, lleno de gracia, Señor, sublime Salvador de los hombres. Por favor, Padre, muéstranos a Cristo. Enséñanos su trabajo, su obra, Señor, en el nombre santísimo y precioso de Cristo Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, mis amigos, vamos entonces de inmediato a comentar nuestro texto, que es Efesios capítulo número 2, versículo 1 hasta el versículo número 10, y comenzamos leyendo el versículo número 1. El versículo número 1, según la versión Reina Valera de 1960, dice de la siguiente manera. Voy a resaltar aquí. Dice así: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En primer lugar, lo que nos gustaría resaltar es que esta frase que aparece aquí, antes de esa primera coma, no aparece en la forma en la cual el texto griego está escrito. ¿Por qué no aparece? Porque esta frase es la frase que aparece en el versículo número 5, que está aquí. Nos dio vida juntamente con Cristo. La forma en la cual el texto griego está escrito es una estructura que está constituida por oraciones o cláusulas, mejor dicho, todo este discurso, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 5, primera parte, todo el texto griego está constituido por oraciones o cláusulas dependientes. Estas cláusulas dependientes tienen como finalidad, tienen como función constituir el escenario, formar el escenario donde la acción divina va a actuar y va a intervenir. Todas estas cláusulas dependientes están formadas por, atención, verbos participios que tienen sencillamente la función de dar la circunstancia, crear el trasfondo, donde el evento que va a ser descrito como un verbo
conjugado, un verbo finito, no participio, sino un verbo que va a estar allí en aoristo, en el tiempo pasado, que va a aparecer por primera vez en el versículo número 5. Toda esta cadena entonces de participio y cláusulas dependientes sencillamente forman el trasfondo. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Es como si yo les dijera algo como esto. Levantándome yo en la mañana, por ejemplo. Levantándome yo de mañana, oliendo el aire fresco de la mañana, escuchando el sonar o cantar de los pajarillos y aproximándome a la puerta. Hasta este momento, en este discurso tal como está construido, yo sencillamente estoy dando las circunstancias. Yo estoy creando el trasfondo. Yo estoy poniendo sencillamente el marco en donde sucederá el evento que a continuación voy a describir. Entonces, supongamos que yo digo todo eso, y lo repito, levantándome de mañana, oliendo el aire fresco, escuchando el cantar y sonar de los pajarillos y aproximándome a la ventana, vi de repente un avión que se acercaba a mi casa. Ese es el evento principal. He allí lo que se quiere destacar como evento, como suceso histórico. Todo lo demás es sencillamente un trasfondo, un escenario que se utiliza para construir el lugar donde el evento va a ocurrir. Y eso es exactamente lo que hace para nosotros Efesios capítulo número 2 y el versículo o los versículos número 1 hasta la primera mitad del versículo número 5. Todo está construido como una cadena de cláusulas dependientes para resaltar el evento decisivo en la historia de la salvación. Y ese evento decisivo en la historia de la salvación es lo que se registra en el versículo número 5. Esta frase que aparece aquí. Esta frase que aparece allí resaltada como nos dio vida juntamente con Cristo, que por cierto es una forma verbal que solamente aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Aquí en Efesios 2, versículo 5 y en Colosenses capítulo 2, versículo número 13. Es el verbo vivificar, zoopoieo, el verbo vivificar, hacer vivo ontológicamente, es decir, está constituido por 2 palabras, que es la palabra zoo, que es vida, y poieo, que es hacer, el verbo hacer. Entonces, hacer vivo se traduce como vivificar en Romanos capítulo 8, versículo número 11. Vivificará también vuestros cuerpos mortales, zoopoieo, ¿ok? Hacer vivo. Pero aquí la diferencia es que en Efesios capítulo número 2, versículo número 5 y en Colosenses capítulo 2, versículo número 13, el verbo zoopoieo está precedido por una preposición que es la preposición sin o sun en el idioma griego, que lo que hace es transmitir la idea de que esta acción verbal está sucediendo juntamente. En otras palabras, esta acción verbal está describiendo un suceso, un evento en la historia de la salvación que ocurre principalmente con Cristo, ocurre en Cristo, en la persona de Cristo. Y la partícula o la preposición griega sin lo que hace es unirnos, beneficiarnos, añadirnos a esa acción que está ocurriendo en Cristo, para con Cristo nos une para que eso que ocurre en Cristo haya acontecido, ocurrido también en un sentido
para nosotros. Es exactamente lo que el apóstol Pablo, por ejemplo, hace con el verbo crucificar. Por ejemplo, en Romanos capítulo número 6 se utiliza el verbo crucificar, estauró, el verbo crucificar, con la preposición griega sin, para que se transforme en sinestauró, que quiere decir crucificados juntamente con Cristo. Es decir, nosotros, los que creemos en Cristo, experimentamos una crucifixión en la misma cruz de Cristo. De manera que en el día en que Cristo estaba siendo crucificado, nosotros ahora por la fe somos contados juntamente con Cristo para ser crucificados juntamente con Él. Eso es exactamente lo mismo que nos va a describir el pasaje en cuestión. Y es exactamente lo que nosotros vamos a intentar ver como parte de ese evento histórico determinante en la historia de la salvación que está descrito en el versículo número 5 como nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que nos dio vida juntamente con Cristo. Para entenderlo, entonces, nosotros necesitamos nuevamente comenzar a leer el texto bíblico, habiendo ya hecho esa aclaración. Y el texto bíblico, entonces, dijimos que no contiene esta frase en el idioma griego. Y Él os dio vida a vosotros. No, ese es un añadido, es una repetición de la segunda mitad del versículo número 5, como ya dijimos, que dice, os dio vida juntamente con Cristo. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a leer cómo debería haberse leído o cómo debería haberse traducido desde el idioma griego. Como una cadena de participios, una cadena de cláusulas dependientes que sencillamente crean el trasfondo y escenario para ese momento glorioso en la historia de la salvación, que es la intervención del Padre de Gloria en la persona de su Hijo y por medio, a través de la persona de su Hijo, para dar vida. Vamos a ver entonces más adelante de qué se trata. Vamos entonces a mirar la cadena de cláusulas dependientes. La cadena de cláusulas dependientes dice entonces lo siguiente. Dice en el griego, estando muertos, estando vosotros, utiliza el apóstol Pablo el pronombre griego vosotros, que en primer lugar, como ya hemos dicho, desde el capítulo número 1, versículos 13 en adelante, se puede entender como refiriéndose principalmente o en primer lugar a los gentiles. Cuando Pablo utiliza vosotros en Efesios se está refiriendo a los gentiles, y cuando utiliza nosotros se está refiriendo al pueblo de Israel, a los judíos, definidos en el capítulo número 1 como aquellos que primeramente esperaban en Cristo. Entonces vamos a seguir leyendo a ver lo que dice aquí. Entonces, estando nosotros muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vamos entonces a hacer una pausa y vamos a tratar de interpretar lo que aquí se nos dice. En primer lugar, mis queridos amigos y hermanos, hay que tomar las palabras del apóstol Pablo con seriedad. El apóstol Pablo está escribiendo inspirado por el Espíritu de Dios. Así que el apóstol Pablo sabe, el apóstol Pablo conoce de lo que se trata su discurso. Es un hombre que escribe guiado con el pensamiento guiado por el Espíritu de Dios. Así que no está sencillamente hermoseando con palabras bonitas o palabras complicadas lo que él nos está diciendo. En realidad, el apóstol Pablo quiere decir lo que está diciendo. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? El apóstol Pablo está diciendo que, atención, los gentiles, y no solamente los gentiles, porque será su argumento también en capítulos como el capítulo número 7 de Romanos, también Israel,
también Israel y los gentiles, el mundo entero. Atención, cuando el mundo está viviendo en conformidad con sus deseos y pasiones, el mundo se encuentra muerto en delitos y pecados. ¿Qué quiere decir que esté muerto? Su voluntad, su mente se encuentran cautivas. Los muertos nada saben ni pueden hacer. Los muertos no tienen obras bajo el sol. Los muertos no alaban, los muertos no piensan, los muertos no sienten, los muertos son incapaces de hacer cualquier tipo de obra. ¿Por qué? Porque están muertos. Y esto es muy, muy importante que nosotros lo dejemos claro. ¿Por qué? Porque la condición del ser humano, antes de la intervención de Dios en Cristo, es muerte. Por tanto, el hombre no puede ser tenido como alguien que añade algo a la intervención del Padre de Gloria en Cristo para que a través de la intervención de Dios en Cristo, más la cooperación o la obra del hombre, entonces se produzca la salvación. No, eso no es lo que enseña la Escritura. Y este pasaje lo deja absolutamente claro. ¿Por qué? Porque antes de la intervención divina en Cristo, el hombre está muerto. El hombre no puede entonces ser un colaborador de Dios para obtener, operar, obrar, crear la salvación. El hombre no está siendo, tal como está descrito aquí en Efesios, un colaborador con Dios para obrar la salvación. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Precisamente porque los muertos nada pueden hacer. Los muertos están muertos. Los muertos no pueden resucitarse a sí mismos. Los muertos no pueden tener una obra debajo del sol. Los muertos ni siquiera pueden creer. Y aquí está el punto. Los muertos están muertos. No pueden entonces añadir una obra porque los muertos no pueden obrar. No hay obra, ni pensamiento, ni sentimiento, ni convicción, ni fe, ni arrepentimiento. Los muertos están muertos. Y para hacer algo, para poder llegar a ser colaboradores con Dios, primero tienen que ser resucitados, primero tienen que ser vivificados. Precisamente eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí en esta sección de su epístola. Está poniendo el escenario para la intervención divina en Cristo Jesús. Ahora, vamos a mirar en qué consiste esta muerte de la que nos habla el pasaje bíblico, según Efesios capítulo 2, versículo 2 en adelante. Dice la Escritura lo siguiente, fíjense. La condición del mundo antes de la intervención divina es que el mundo sigue la corriente de este mundo. Pero esta corriente no es una corriente social, no es una corriente neutral, no es una corriente cultural, producto de la invención humana. Es una corriente inspirada por el Espíritu que opera en los hijos de desobediencia, el príncipe de la potestad del aire. ¿A qué se está refiriendo esto que la palabra de Dios nos está enseñando? Los hijos de los cuales se habla aquí en el pasaje son inspirados por Satanás, los hijos de desobediencia. Y el apóstol Pablo dice,
en los cuales también nosotros estuvimos en otro tiempo. Por tanto, mis queridos amigos, aquí hay una realidad fundamental de la historia de la humanidad. Todo ser humano que vive en este mundo está inspirado por un espíritu. Todo ser humano que vive en este mundo está inspirado por un espíritu. O es el espíritu de Satanás para vivir conforme a la corriente de este mundo, esclavizados a sus deseos y pasiones, viviendo conforme a la carne y conforme a una mente reprobada, como lo dice Romanos capítulo número 1, versículo 24, esclavos de las concupiscencias, deseos pecaminosos. Romanos 1:26, entregados a las pasiones. Y versículo 28, también de Romanos 1, entregados a una mente reprobada. Es decir, el hombre vive, según Romanos capítulo número 1, entregado al reino de sus deseos pecaminosos, entregado al reino de sus pasiones y entregado al reino de una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Esta cautividad de la mente, corazón de la humanidad entera, Pablo lo describe como un seguimiento de la corriente del mundo que está inspirada o inspirado el mundo entero por Satanás. Entonces, toda persona que vive en este mundo, antes de ceder ante la llamada de la gracia, antes de ceder a la gracia de Dios en Cristo, vive inspirado por el espíritu de Satanás. No hay término medio aquí. O el ser humano vive inspirado por el Espíritu de Dios para hacer la voluntad del Espíritu, o el ser humano vive inspirado por el Espíritu de Satanás para hacer y vivir en conformidad con los deseos de la carne. Y esto es demasiado importante. ¿Por qué razón? Porque el problema de la humanidad no es un problema que se resuelve con algún tipo de coaching, con algún tipo de entrenamiento ontológico, con un tipo de ayuda e intervención psicológica, psiquiátrica. El problema de la humanidad es un problema realmente espiritual. La voluntad, la mente y el corazón, los deseos y pasiones, la mente es absolutamente movida, inspirada, cautiva, muerta, sepultada, nada más y nada menos que siendo guiada por Satanás, como si fuese un cortejo fúnebre detrás del carro satánico que los dirige cautivos hacia la muerte eterna. Esto es terrible. En otras palabras, no es un problema que se resuelve con autoayuda, con algún tipo de educación, con mejoramiento. Mis queridos amigos, lo que el ser humano necesita es una liberación del dominio de todas sus facultades por medio de Satanás. El ser humano necesita una intervención divina para ser librado, para ser rescatado por medio de Jesucristo. Y eso es exactamente lo que nos dice el versículo número 3. Vamos a proyectar el versículo número 3, donde se nos dice precisamente eso. Entre los cuales también todos nosotros vivimos, aquí Pablo se incluye a él, incluye a sus contemporáneos judíos, a sus compatriotas, miembros del pueblo de Israel, y dice que también ellos en otro tiempo vivieron conforme a los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y ahora atención con este texto, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
En primer lugar, lo que nosotros quisiéramos decir de este texto es lo siguiente. El apóstol Pablo no está hablando aquí cuando dice, y éramos por naturaleza. El apóstol Pablo no está hablando de la naturaleza pecaminosa. Eso que dice éramos por naturaleza es sencillamente que el apóstol Pablo está poniendo en una misma condición a los hijos descendientes naturales de Abraham, es decir, a los judíos. Los está poniendo a ellos, a los judíos, en la misma situación que ha descrito acerca de los gentiles. Por eso el apóstol Pablo en este versículo dice, entre los cuales, recuerda, estos cuales han sido descritos con el pronombre vosotros y erais, y ahora el apóstol Pablo dice, entre los cuales también nosotros. Así que lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que no existe por naturaleza hijos descendientes de Abraham e hijos de ira, que serían en este caso los gentiles, conforme a una interpretación judía que ha abusado del texto bíblico para utilizarlo para producir separación entre judíos y gentiles. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, él está hablando de Israel. Él está diciendo que Israel también tenía parte en la condición que ha descrito acerca de los gentiles. El apóstol Pablo no está hablando de un estado llamado naturaleza pecaminosa que nos hace merecedores de la ira de Dios. El apóstol Pablo no está hablando de eso. Absolutamente no. Él acaba de incluirse a sí mismo y a sus compatriotas judíos en la misma suerte de los gentiles. Y al decir por naturaleza, elimina la posibilidad de que haya hijos biológicos, hijos naturales de Abraham, y otras cosas, otro tipo de seres humanos llamados gentiles. No. En Cristo Él ha anulado esa división. Y es exactamente lo que va a hacer a partir del versículo número 11 de Efesios capítulo número 2. Así que lo que Él está diciendo aquí es que nosotros los hebreos, nosotros los judíos, nosotros los israelitas, también tenemos parte con la situación de los gentiles, en la cual tanto judíos como gentiles han mostrado estar muertos en delitos y pecados. Y por causa de esa situación se les puede llamar a ellos también, a los israelitas, hijos de ira, lo mismo que los demás. En pocas palabras, no hay acepción de personas. Lo que diría Romanos capítulo número 3, como no hay acepción de personas, pues todos están bajo el juicio de Dios. O Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En pocas palabras, judíos y gentiles, todos participan de la misma condición. Por tanto, no hay unos hijos naturales de Abraham, naturalmente herederos del reino, mientras que hay otros que, se les puede llamar hijos de ira. No. Aquí todos están en un mismo lugar, todos están en una misma condición. Y es de eso que el apóstol Pablo está hablando. Ahora vamos a mirar entonces la intervención divina. Esto es lo más importante del pasaje, la intervención divina a partir del versículo número 4. Atención, dijimos que la intervención divina está aquí, en el verbo aoristo, que se utiliza dar vida juntamente con, y este verbo es la primera cláusula independiente de todo este discurso rodeado por cláusulas dependientes. Aquí está la intervención. La intervención entonces aún es presentada, aún es escenificada, aún es contextualizada de la siguiente manera. Versículo número 4. Pero Dios, dice el texto, que es rico en misericordia, siendo rico, dice
verbo griego, siendo rico en misericordia. Esto es un testimonio de que todavía estamos en la escena, todavía estamos en la escenificación, todavía estamos en el trasfondo, todavía no se ha introducido la intervención divina. Y ahora dice, pero Dios, siendo rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, aquí está, aún estando nosotros muertos en pecados. Y aquí hay algo muy, muy interesante. La palabra pecados que aparece aquí, resaltada en pantalla, es la traducción de la palabra griega paraptoma. ¿Cuál es la diferencia entre la palabra griega paraptoma y la palabra griega hamartía, pecado? ¿Cómo se utiliza, por ejemplo, en los escritos del apóstol Pablo? Por ejemplo, en Romanos capítulo número 3, capítulo número 2, capítulo número 4, capítulo número 5. ¿Cuál es la diferencia entre hamartía, pecado? Podemos decir pecado por hierro, pecado involuntario, pecado genérico, y paraptoma o paráptoma, que también utiliza el apóstol Pablo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy sencilla. Hamartía puede ser considerado como un término genérico de pecado, pecado por hierro, pecado involuntario o pecado sencillamente. Pero paráptoma es una palabra griega que implica que quien ha pecado lo ha hecho a sabiendas o en conocimiento de una ley que prohibía la acción cometida, y por tanto el pecado deja de ser genérico, hamartía, y se transforma en transgresión de la ley conocida, de la ley que se tiene conocimiento ya. Y esto es absolutamente coherente con lo que el apóstol Pablo hace en Romanos. En Romanos, el apóstol Pablo comienza hablando del hamartía que ya estaba en el mundo antes de la ley. Pero ahora, llegada la ley, el pecado que estaba en el mundo se convirtió en paráptoma, se convirtió en sobremanera pecaminoso, porque la ley dio conocimiento de la voluntad divina, la cual transgrediendo los hombres se han hecho merecedores de la ira de Dios, del juicio de Dios, porque a sabiendas de la ley, como es el caso de Israel, en pleno conocimiento de la ley, también la han transgredido, y por tanto el pecado que ya estaba en el mundo abundó. El pecado que ya estaba en el mundo se hizo sobremanera pecaminoso, porque la ley lo dio a conocer y lo mostró como transgresión de la ley de la cual ahora se tenía conocimiento. Por tanto, es muy interesante que el apóstol Pablo utilice aquí la palabra paráptoma en griego, precisamente porque ahora el apóstol está hablando de la condición tanto de judíos como gentiles, es decir, de los que conociendo la ley la transgredieron, como aquellos que transgredieron la ley, cuya obra estaba grabada en sus mentes y corazones como a manera de conciencia moral, dando testimonio sus razonamientos entonces de que estaban también bajo el juicio de Dios. En pocas palabras, aquí tanto judíos como gentiles estaban incluidos. Ahora mira lo que dice el texto. Aquí está la intervención divina. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué quiere decir esta intervención divina? Mira lo que quiere decir. Para tener idea de lo que esto significa, necesitamos prestar atención a lo que dice el versículo número 6. Fíjate esto. Mira cómo, por favor, esta palabra que está resaltada en pantalla, vamos a resaltarla, juntamente con Cristo, ¿ok? Y ahora mira esta también, juntamente con Él, ¿ok? Esto en el griego es sencillamente producto de la utilización de la preposición sin, que se traduce con o junto con, que se le ha anclado al verbo, ¿ok? Es decir, esta resurrección, sencillamente la palabra anargeo, el verbo griego anargeo, que es resucitar, se le añade la preposición griega sin y se transforma en sinergeo
o sinanargeo. Esto quiere decir que la vida de la que se está hablando y la resurrección de la que se está hablando, que Dios dio en Cristo, es un evento que sucede primordialmente en Cristo. Es una intervención divina que Dios hace en Cristo. ¿Qué significa esto? Significa, mis queridos hermanos, y es exactamente de lo que estaba hablando el capítulo número 1 de Efesios, versículo 19 al versículo 22, significa que en Cristo Dios derramó toda su gracia al mundo. En Cristo Dios dio el don del cielo para el mundo. No lo dio para los que creían, ni lo dio solamente para los que llegarían a creer. ¿Por qué razón? Porque aquí la humanidad, antes de esta intervención, recordemos, ha sido descrita como estando muerta en delitos y pecados. Y los muertos nada pueden hacer porque están muertos. Lo que esto está diciendo es que cuando Dios apareció en Cristo, Dios entonces rodeó al mundo con una atmósfera de gracia, una atmósfera vivificante. Quiere decir que cuando Dios se encarnó en Cristo, la humanidad toda en Cristo fue devuelta al favor divino, fue devuelta a la vida de Dios. ¿Para qué? Para que su conciencia ahora pueda responder a la invitación de la gracia, al llamado de la gracia, a la palabra de la reconciliación. Esto quiere decir que Dios en Cristo consideró representada a la raza. Y cuando Cristo fue resucitado de los muertos y fue sentado a la diestra del trono celestial, el cielo le dio la bienvenida a la humanidad representada en Cristo. En pocas palabras, en la cruz, la humanidad fue contada en Cristo, no tomándoles en cuenta el pecado a los hombres, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué? Porque en Cristo la humanidad estaba siendo representada y tomada en la cruz, para que cuando Dios condenó el pecado en Cristo, Dios le estaba dando muerte a la humanidad representada en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice que si uno murió por todos, entonces todos murieron. ¿Te das cuenta? Todos, la humanidad representada en Cristo, estaba muriendo en la cruz, para que cuando Cristo saliera de la tumba, la humanidad representada en Cristo fuese restaurada, devuelta al favor de Dios, para que ahora en Cristo la humanidad tenga acceso a la vida de Dios. La humanidad pueda ser vivificada por la vida que viene de Dios. Por tanto, la única razón por la cual un ser humano, al oír la palabra de Dios, al oír el Evangelio, la única razón por la cual el ser humano puede responder ante la invitación de la gracia, puede responder ante el Evangelio, puede responder ante la palabra de la reconciliación, es porque Dios en Cristo ha vivificado la conciencia que estaba muerta en delitos y pecados. La conciencia que ni siquiera podía responder a la invitación del Espíritu, a la voz del Espíritu. La conciencia que no puede ni siquiera responder porque está muerta. Esa conciencia en Cristo
ha sido vivificada. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la aplicación práctica de todo esto? La aplicación práctica es que gracias a Cristo, por medio de Cristo, por medio de su humanidad, por medio de su muerte, por medio de su resurrección y por medio de su entronización, Cristo ha hecho posible la operación universal de su gracia en la conciencia de todo ser humano para alumbrarla con al menos un destello de su gloria, para habilitar al ser humano para que responda ante el Evangelio, para que responda ante la gracia, para que responda ante la invitación del Espíritu. Y esta obra es una obra que sucede universalmente en todos los seres humanos para prepararlos para oír la palabra del Evangelio y darle al ser humano facultad de responder ante esa palabra. Quiere decir que cuando una persona responde al Evangelio, cuando una persona cede ante la gracia y cree en lo que escucha y tiene fe en el Evangelio, tiene fe en Cristo, es precisamente no porque algo le ha sido añadido a la obra de la salvación en la que el ser humano se está convirtiendo en un colaborador con Dios. No. Es porque la cautividad de la conciencia, la muerte de la mente y el corazón ha sido rescatada en Cristo para que esta conciencia humana pueda responder y pueda decirle sí al Evangelio. De tal manera que la fe entonces, la respuesta ante la gracia, también es un don de Cristo, también es un don que viene del cielo. Y cuando el hombre conscientemente responde ante el Espíritu y ahora responde ante la gracia, cediendo ante ella y conscientemente diciéndole sí a la obra del Espíritu Santo, entonces ahora la fe en Cristo se transforma en un principio de acción, en un principio vital, en una fe que obra, de manera que ahora quien responde al Evangelio ahora puede ser considerado un colaborador, porque habiendo cedido, ha despertado en su conciencia y habiendo cedido al Espíritu Santo, ha creído en el Evangelio y habiendo creído en el Evangelio, ahora es participante de una fe que obra y así entonces el hombre puede ser considerado como un colaborador, pero no antes. No antes de responder, no antes de la intervención divina. Por tanto, la salvación es un don que viene puramente del cielo. Es un don de Dios. La salvación, como esta intervención divina en Cristo para dar vida, es una operación absoluta y totalmente de gracia. Por esa razón, atención, cuando Cristo habló con Nicodemo, recuerdan ustedes aquella entrevista nocturna que Jesús tuvo con Nicodemo, por esa razón Jesucristo le dijo a Nicodemo que el hombre debe primero nacer de lo alto para poder ver el reino de los cielos. En pocas palabras, de verdad te digo que a menos que el hombre naciere de nuevo, no podrá ver el reino de los cielos. ¿Qué significa ver el reino de los cielos? En el deseado de toda la gente, Elena de White dice que es la apreciación de las cosas espirituales. Para que el hombre pueda apreciar las cosas espirituales, debe primero volver a nacer, debe primero recibir vida de lo alto para que pueda apreciar las cosas celestiales y poder responder ante ellas. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no puede responder ante ellas. ¿Por qué? Porque está muerto. Entonces, la intervención divina aquí que se describe entonces es una intervención que precede a la fe.
Es una intervención que anticipa a la fe. Es una intervención en Cristo en la cual Dios hace posible que todo ser humano pueda ser iluminado por un rayo de luz de Cristo y así pueda ser habilitado para responder ante su gracia, ante el Evangelio. Por esa razón, el texto bíblico continúa diciendo lo siguiente. Vamos a mirar cómo continúa el texto bíblico hablándonos en el versículo número 7. Escucha esto. Dice así. Recuerda, el versículo 6 nos ha dicho que en Cristo Jesús nosotros hemos sido sentados en los lugares celestiales, y esto significa que en la persona de su Hijo la humanidad ha sido abrazada, ha sido recibida de vuelta al favor divino en Cristo. Cristo está sentado allí como precursor nuestro. Habiéndose sentado, el cielo ha abrazado a la humanidad, de manera que todo aquel que cree en Cristo ahora puede estar absolutamente seguro de que tiene siempre aceptación, porque esta aceptación ya se le concedió al ser humano en el día en que en Cristo la humanidad fue sentada juntamente con Él en los lugares celestiales. Para que una persona no tenga que preguntarse, ¿será que Dios me va a aceptar? ¿Será que Dios me va a perdonar? No. Porque esta aceptación fue ya concedida a la humanidad en Cristo cuando Cristo fue resucitado y fue ascendido a los lugares celestiales, entronizado al lado de su Padre. Ahora mira lo que dice el texto aquí. Para mostrar en los siglos venideros, este es el propósito cósmico, el propósito del gran conflicto de los siglos de la salvación. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Para qué Dios ha operado la salvación? ¿Para qué Dios nos ha dado vida y para qué nos ha habilitado para responder ante su gracia y nos ha resucitado de esta muerte de nuestras facultades totalmente poseídas y tomadas por Satanás, para darnos ahora vida, para salvarnos en Cristo? ¿Para qué lo ha hecho? Lo ha hecho precisamente para mostrar delante de todo el universo cuán rica es su gracia, cuán abundante es su gracia para con nosotros, para mostrar su justicia delante de los habitantes del universo, para mostrar su bondad, de tal manera que el conflicto pueda estar decidido, de tal manera que los habitantes del universo puedan convencerse del carácter de Dios en su forma de tratar con la rebelión y el pecado. La salvación de la humanidad sirve al más sublime propósito de mostrar la justicia de Dios para el universo entero. Por medio del plan de la salvación de la humanidad, Dios muestra su carácter delante de todo el universo y así exhibe su gracia. De manera que nosotros somos instrumentos en las manos de Dios para mostrar su justicia ante el universo. Y ahora vamos a finalizar con Efesios 2, versículo número 8 hasta el versículo número 9. Y es maravilloso la manera en que esta sección de la epístola termina. Dice la Escritura lo siguiente, escucha esto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Atención. Por gracia sois salvos, solamente por su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y ahora dice, por medio de la fe. Atención, ahora el texto bíblico dice, y esto no de vosotros. Y esto no de vosotros se refiere a todo el evento salvífico, que es por gracia, y también incluye el medio, es decir, la fe. Porque la fe, como dice el versículo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. También la fe que se utiliza para responder ante la obra de Dios, también es un don de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Mira, vamos a comprobarlo con un texto del Espíritu de Profecía, ya que aquí está absolutamente claro. Cuando dice, y esto no de vosotros, ese pronombre relativo, y esto, que hace referencia a lo que anteriormente se ha dicho, y esto incluye al hecho de que por gracia somos salvos,
y también incluye al medio que es la fe. Y esto no de vosotros. También la fe es un don de Dios. Mira lo que dice, por ejemplo, el libro Fe y Obras en el primer capítulo, y vamos a leer en pantalla lo que se nos dice aquí. Atención. La señora White pregunta de la siguiente manera: me pregunto, ¿de qué manera, fíjate, de qué manera puedo exponer este tema con exactitud? Y ahora mira lo que dice ella. Todo el Señor Jesús imparte, fíjate, el Señor Jesús da como don, escucha, imparte todas las facultades que estaban muertas en delitos y pecados, que no podían responder, pero Él las imparte, Él se las devuelve al ser humano. La intervención divina hace que Cristo le devuelva al ser humano la capacidad de responder, la libertad para responder ante el Evangelio. Eso proviene de Cristo. ¿Te das cuenta? Dice, el Señor Jesús imparte todas las facultades, toda la gracia, toda la contrición. ¿Te das cuenta? La contrición, el arrepentimiento. Todo buen impulso. ¿Te das cuenta? Todo el perdón de los pecados. Al presentar su justicia, ¿delante de quién la presenta? Delante del Padre. Y obtiene eso delante del Padre. Escucha, para presentar su justicia, para que el hombre, escucha, para que el hombre la haga suya, atención, mediante una fe viva. Y ahora mira lo que dice, la cual también es el don de Dios. ¿Te das cuenta? Incluso la fe, por medio de la cual hacemos nuestra toda la justicia de Cristo, también es un don de Dios. Así que cuando dice, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, también por supuesto incluye la fe, que es el medio por el cual hacemos nuestro todo lo que ha sido dado por Dios en Cristo. ¿Te das cuenta? Nos apropiamos de eso, de aquello que nos ha sido dado por medio de la fe viva. Esa fe viva también es un don de Dios. Por tanto, lo que el ser humano tiene que hacer, en pocas palabras, es ceder. Lo que el ser humano tiene que hacer es, cuando nota la intervención del Espíritu, cuando nota la obra del Espíritu, ceder, decir que sí toda vez y en todo tiempo. Y por esa razón, mis queridos amigos, el texto bíblico continúa diciendo así, con lo cual terminamos. Dice lo siguiente, no por obras, fíjense, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí no hay obras humanas. La salvación, la justificación, la redención es una obra enteramente de Dios en Cristo. Y la respuesta ante esta obra, ante esta invitación, ante el Evangelio, la respuesta de fe también es un don de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la parte humana? La parte humana es ceder ante la gracia. La parte humana es no resistirse ante la gracia. La parte humana es no oponerse ante la obra que por medio del Espíritu Cristo ha ganado y Cristo quiere ejecutar en nosotros. El que no se resista, el que no se oponga, Cristo de alguna manera lo va a alumbrar, lo va a traer y lo va a llevar al pie de la cruz para que tenga nueva vida en Cristo. Y por esa razón dice el versículo número 10, porque somos hechura suya, poiema, de donde viene la palabra poesía, una creación hermosa, artística de Dios en Cristo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, escucha, para buenas obras. Maravilloso, gloria a Dios. Hemos sido creados para buenas obras. Y la pregunta es, ¿y estas obras son obras humanas? ¿Son obras que provienen de la determinación, de la disciplina y del esfuerzo humano? No, precisamente por eso el pasaje continúa diciendo, las cuales, es decir, estas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué quiere decir? Que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, que incluso las buenas obras para las cuales hemos sido creados de nuevo en Cristo ya están preparadas también.
Por tanto, las obras en las que el creyente habita luego de ser recreado en Cristo es una obra que también recibe de Dios y ante la cual solamente al ceder ante la gracia, Dios lo hará habitar, Dios lo hará caminar en ella. Ya están listas, ya están preparadas. Dios sencillamente a todo aquel que cede lo coloca en ese trayecto, y así entonces el ser humano que siempre cede ante la gracia y continúa cediendo ante la invitación va a habitar en buenas obras, va a caminar por medio de ellas, no por esfuerzo humano, no por diligencia humana, sino sencillamente porque al ceder ante la gracia, Dios hace al ser humano obediente. Dios hace que el ser humano abunde en buenas obras. El que más ame a Cristo hará la mayor suma de bien. ¿Por qué razón? Porque precisamente su gracia opera como un principio de poder, principio vital para que la persona abunde en buenas obras, que sencillamente son resultado natural de ceder ante la gracia, ceder ante la obra del Espíritu, que hace al corazón humano obediente, para habitar en todas esas buenas obras a las que el ser humano es sencillamente puesto allí como si fuese un trayecto, como si fuese un camino, como si fuese un trecho por medio de la obra del Espíritu, en la cual permaneciendo el hombre puede tener la garantía de que será redimido como posesión adquirida para la gloria de Dios. Habiendo dicho esto, mis queridos hermanos, y esperando que usted haya podido ser edificado por medio de las Sagradas Escrituras, en el nombre del Señor nos despedimos en esta hora diciéndoles bendiciones. Nos vemos el día sábado para nuestro comentario en vivo. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Chao, chao.